se podría decir una colaboración entre CPA, la de la Universidad de Neverwinter, CPA de SOSEMI y CIEM en este caso, el cual el día de hoy estaríamos realizando la ponencia de anatomía nefrológica, que estará a cargo de nuestras ponentes Kiara Oxa y Abigail Kawachia. Kiara Oxa, quien es estudiante de tercer año de Medicina Humana de la Universidad Católica de Santa María, es asistente local de SCORP 2026 y también de igual manera fue host y Contact 2026. Abigail Kawachia, que también es estudiante de tercer año de Medicina Humana de la misma universidad, participante del segundo CIEMCAMP 2026 y son pertenecientes al tercio superior. Bien, entonces les voy a dar el pase para que puedan empezar con su ponencia. Buenas noches chicos, como indicó Patti, mi nombre es Kiara Oxa y en esta presentación, como parte de la Feria de Ciencias Básicas del proyecto Hermano Mayor, voy a desarrollar la anatomía del riñón junto con Abigail. Esperamos que esta presentación sea de su agrado. Siguiente diapositiva, por favor. Para esto, bueno, el contenido va a ser los objetivos, los conceptos generales, la anatomía interna, la irrigación renal, y bueno, vamos a hablar también acerca del uréter y la vejiga. Ahora, los objetivos van a ser el de reconocer la anatomía general e interna del riñón, describir la irrigación renal y también describir la anatomía del uréter y la vejiga. Siguiente, por favor. Ahora vamos a empezar por lo más básico, que es dónde están los riñones. Estos van a ser órganos retroperitoneales primarios, es decir, están por detrás del peritoneo, pegados a la pared posterior del abdomen. Estos nunca estuvieron colgados, por así decirlo, sino que están dentro de la cavidad peritoneal. Se ubica en la región lumbar, uno a cada lado de la columna, extendiéndose aproximadamente desde la vértebra T12 hasta la L3. Un detalle clásico que suelen tomar en los exámenes es que el riñón derecho está 1 o 2 centímetros más abajo que el izquierdo. ¿Y esto por qué se debe? Es porque encima de él está el hígado, la víscera más voluminosa del abdomen, que lo empuja hacia abajo. El polo superior de cada riñón se va a relacionar con la 12ª costilla y el izquierdo, al estar más alto, también alcanza la 11ª. Además, sus ejes no son verticales, sino son oblicuos. Los polos superiores están más cerca de la línea media que los inferiores y como están apoyados sobre el diafragma y los músculos de la pared, los riñones se mueven. Descienden 2 a 3 centímetros con la inspiración profunda o al ponerse de pie. Como dice Moore, eso tiene importancia clínica al palparlos o puncionarlos. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a sus dimensiones, el riñón mide en promedio de 10 a 12 centímetros de largo, 5 a 6 de ancho y unos 3 de espesor. Entonces, podemos utilizar aquí una regla de memotecnia que es 12 por 6 por 3. El peso suele rondar entre los 125 y 170 gramos en el varón, un poco menos en la mujer. Su forma es la de una habichuela o frijol, que bueno, viene a ser convexa por fuera, cóncavo y cóncavo por dentro. En el adulto su superficie es más lisa y de color pardo rojizo. Y en el feto, como lo describe Hollish, es lobulado y esa lobulación a veces persiste. Siguiente, por favor. Ahora, como todo órgano macizo, lo describimos con caras, bordes y polos. Este va a tener dos caras. La anterior va a ser más convexa, que mira hacia adelante y un poco lateral. Y la posterior va a ser más plana, apoyada contra la pared abdominal. Tiene dos bordes, el lateral y bueno, el convexo y liso que le da la silueta de frijol.
y el medial, que va a ser cóncavo, que es el más importante, porque en su parte media va a presentar el hilo renal, como pueden visualizarlo en la imagen. Esta va a tener dos polos. El superior, que va a ser más ancho y redondeado, coronado por la glándula suprarrenal, que es un órgano distinto, separado del riñón por un tabique de fascia, y en el inferior va a ser más delgado, que queda a unos centímetros de la cresta ilíaca. Siguiente. Ahora, el ilio es la puerta, por así decirlo, del riñón. Va a ser una hendidura vertical en el borde medial, situado aproximadamente a nivel de L1, en el plano transpilórico. Por ahí entra y sale el pedículo renal. Y aquí viene otro dato muy importante que, bueno, quizá podrían tomarlo en un examen. El orden de sus elementos va de adelante hacia atrás. Es vena, arteria y pelvis renal. Podrían recordarlo con la sigla VAP. Primero, la vena renal, detrás la arteria renal y más posterior, la pelvis renal. Ahora, el ilio se abre hacia una cavidad dentro del propio riñón, llamado seno renal. Ojo, el seno no es un espacio vacío. Este va a estar ocupado por las cálices menores y mayores, la pelvis renal y las ramas de los vasos renales, junto con los nervios y abundante grasa que rellena los espacios. Es decir, el ilio es la puerta y el seno se consideraría como el vestíbulo al que esa puerta va a conducir. Siguiente, por favor. Y algo importante que mencionar es que el riñón no va a estar desnudo, por así decirlo, porque lo va a envolver cuatro capas que vamos a describir de adentro hacia afuera. Primero vamos a tener la cápsula fibrosa o cápsula verdadera, que va a ser una membrana delgada y resistente pegada al órgano, que en el riñón sano se desprende con facilidad. Un dato quirúrgico que va a mencionar el Hollish, porque cuando hay inflamación, esta se va a adherir. Como segunda capa vamos a tener a la grasa perirrenal o cápsula adiposa, que rodea completamente al riñón y a la suprarrenal, y se continúa con la grasa del seno renal. Es, por así decirlo, su colchón protector. Como tercera capa tenemos a la fascia renal, conocida clínicamente como la fascia de Gerota, con una hoja anterior y una posterior, que encierran al riñón y a la grasa perirrenal y a la suprarrenal. Esta fascia va a fijar al órgano y es muy importante en la clínica, ya que va a limitar la diseminación de colecciones como abscesos o hematomas. Y cuarto, por fuera de la fascia va a estar la grasa pararrenal, más abundante hacia atrás. Esas envolturas, junto con el pedículo vascular y la presión de las vísceras vecinas, son las que van a mantener al riñón en su lugar. Siguiente, por favor. Veamos ahora con qué se relaciona cada riñón. Por delante, las relaciones son distintas a cada lado. El riñón derecho se va a relacionar con el hígado en su mayor parte, con la segunda porción del duodeno que cruza sobre el ilio y con el ángulo cólico derecho en el polo inferior. Luego tenemos al riñón izquierdo que tiene relaciones más numerosas. La va a tener con el estómago y el vaso arriba, también con la cola del páncreas, cruzando sobre el ilio, el ángulo del cólico izquierdo lateral y las asas de yeyuno en la parte inferior. Por detrás, en cambio, las relaciones son casi iguales en ambos lados. El diafragma en el tercio superior y a través de él el receso costodiafragmático de la pleura, lo que explica por qué una herida lumbar alta puede lesionar a la pleura y al riñón a la vez. Y bueno, más abajo vamos a tener a los músculos psoas mayor, el cuadrado lumbar y el transverso del abdomen, además de los nervios subcostal, ilio hipogástrico e ilinguinal, que descienden por detrás del riñón. Siguiente, por favor. Ahora vamos a cortar al riñón por la mitad en un corte frontal y veamos qué va a haber por dentro. Lo que encontramos son dos regiones claramente distintas. Por fuera tenemos a la corteza renal, una franja pálida y de aspecto granular de aproximadamente 1 centímetro de espesor,
ubicada justo debajo de la cápsula. Ahí viven los corpúsculos renales, los glomérulos y los túbulos contorneados de las nefronas, por eso su aspecto granuloso. Ahora, por dentro vamos a tener a lo que es la médula renal, que esta más bien va a ser más oscura y de un aspecto estriado, porque está formado por túbulos rectos, que bueno, van a ser las asas de Henle y los túbulos colectores. Algo muy importante que recalcar es que la corteza no se queda solo en la periferia, se hunde entre las pirámides medulares formando las columnas renales o columnas de Bertin. Eso es importante porque esas columnas, bueno, por esas columnas es que viajan las arterias interlobulares hacia la corteza. Siguiente, por favor. Ahora, la médula está organizada en las pirámides renales o también llamadas pirámides de Malpighi, que son estructuras cónicas de 8 a 18 por riñón, según los textos clásicos. Cada pirámide tiene su base mirando hacia la corteza y su vértice apuntando hacia el seno renal. Una pirámide más la corteza que lo rodea van a formar un lóbulo renal, que va a ser la unidad anatómica del riñón. El vértice de cada pirámide es la papila, papila renal que se proyecta dentro de un cáliz menor como un pezón. Y en la punta de esa papila está el área cribosa, una superficie perforada por 15 a 20 orificios que son las desembocaduras de los conductos papilares de Bellini. Por esos orificios, la orina ya está formada y gotea hacia el cáliz. Es literalmente el punto donde el riñón entrega, por así decirlo, la orina a la vía excretora. Siguiente diapositiva, por favor. Y esa vía excretora comienza con los cálices menores, estructuras en forma de copa. Hay entre 7 y 14 por riñón, y cada una abraza una, dos o hasta tres papilas. Los cálices menores se van uniendo entre sí para formar dos o tres cálices mayores, habitualmente superior, medio e inferior, y los cálices mayores confluyen en la pelvis renal, un embudo aplanado de adelante hacia atrás que ocupa el seno renal, sale por el ilio y se va estrechando hasta continuarse con el uréter en la unión ure- ureteropélvica. Este punto es el primero de los estrechamientos fisiológicos de la vía urinaria y, como sabemos, un sitio frecuente de impactación de cálculos. Entonces, repasando el camino completo de la orina dentro del riñón, primero tendríamos la nefrona, después el conducto papilar, le sigue la papila, después está el cáliz menor, continuamos con el cáliz mayor, sigue la pelvis renal y finalmente el uréter. Ahora les paso con mi compañera Abigail, que va a continuar con la exposición. Bueno, vamos a hablar de la irrigación y el drenaje del riñón, iniciando que, bueno, la principal arteria es la arteria renal, que, bueno, se diferencia el lado izquierdo del derecho por el hecho de que el lado derecho va a ser el más largo que el lado izquierdo. Por lo mismo que la aorta se va a ubicar más próximo al riñón izquierdo. Y vamos a ver que cuando la arteria renal se va a ir dirigiendo a la pelvis renal, va a emitir una rama que va a ser la arteria suprarrenal inferior. De ahí va a ingresar hacia la pelvis renal y va a emitir lo que son sus cuatro ramas segmentarias, que tenemos la superior, la posterior, la anterior y la inferior. Y ya la anterior se va a subdividir en dos ramas, que sería la anterosuperior y la anteroinferior. Estas arterias segmentarias, al momento de pasar por la papila, se van a subdividir en lo que son las arterias lobulares o lobares, que se ubican entre cada pirámide de Malpighi, para luego formar lo que son las arterias arcuatas, que son las que se encuentran entre el límite de la médula y la corteza renal. Y de ahí estas se emiten lo que son las arterias rectas o también denominadas interlobulares. Y bueno, hasta este nivel es donde vamos a ver macroscópicamente, porque ya de ahí se forma, a partir de las arterias interlobulares, va a salir la arteriola aferente, formaría lo que es el glomérulo renal,
eh, y luego saldría lo que es la arteriola deferente. Y esta sería la red capilar peritubular, donde ya se formaría la vénula y tendríamos el recorrido, pero al revés. Entonces, de estas vénulas se formaría la vena interlobular, luego la vena arcuata, luego las venas interlobares, para luego formar las venas segmentarias y que en conjunto lleven a las venas renales. Am, Ahora, la diferencia entre la vena renal izquierda y derecha es que en el caso del lado izquierdo vamos a ver que la vena renal recibe no solo las venas segmentarias, sino también recibe a la vena gonadal y también va a recibir la vena suprarrenal, a las venas lumbares, también a las venas frénicas, por lo que va a hacer que va a aumentar como su carga de presión va a ser mayor que en el lado derecho. Eso también nos lleva a que a veces también el riñón izquierdo, su tamaño aumente un poco. Y también que en caso en varones, por el hecho de que la vena gonadal va a desembocar en lo que es la vena renal, sea más común que se den lo que son las em, varicoceles en el lado izquierdo del testículo. Bueno, continuando, vamos a hablar del uréter, que como sabemos, este también es retroperitoneal junto con los riñones. Su función principal es transportar la orina desde la pelvis renal hacia la vejiga. Viene más o menos entre 25 a 30 centímetros, su diámetro es de 5 a 6 milímetros y iniciaría a la altura de L2 o L3. Este se divide en cuatro porciones. Tenemos la porción lumbar, la porción ilíaca, la porción pélvica y la porción vesical. En la porción lumbar, vamos a ver que, por ejemplo, empezando con el uréter derecho, en su cara posterior se va a ubicar el músculo psoas mayor. En su cara medial se encuentra la vena cava inferior. En su lado lateral se va a ubicar lo que es el colon ascendente y en su cara anterior vamos a encontrar al duodeno y a la arteria mesentérica. También tenemos en el caso del uréter izquierdo, en su lado posterior, en su cara posterior se encuentra el psoas mayor, en su parte lateral se va a ubicar la aorta, a nivel medial la aorta, lateral el colon descendente y anterior el colon sigmoideo. En el lado, lo que es la porción ilíaca, esta mide más o menos de 3 a 4 centímetros. A nivel posterior, pues van a estar los vasos ilíacos. En su lado lateral se ubica lo que son los vasos gonadales. A nivel medial se va a ubicar la columna vertebral. Y en su cara anterior, en el lado derecho, vamos a encontrar al mesenterio y en el lado izquierdo también al mesocolon sigmoideo. En la porción pélvica, esto varía de acuerdo al sexo. En varones, vemos que su recorrido inicia a partir de la arteria ilíaca interna, va a pasar lateralmente al lado lateral del recto, pasa por debajo del conducto por el conducto deferente y luego va a pasar, como vemos acá en la imagen, va a ingresar a la vejiga por encima de la vesícula seminal. En caso de las mujeres, vamos a ver que igual va a iniciar por la arteria ilíaca interna, pasa por debajo del ovario, luego va a pasar al lado lateral tanto del cuello del útero como también de la porción superior de la vagina. Y a esa altura, vamos a ver que las arterias uterinas y venas uterinas también van a pasar por encima del uréter antes de que llegue a la vejiga. Em, También luego tenemos la porción vesical que mide de 1 a 1,5 centímetros. La distancia entre la llegada de ambos uréteres más o menos es al entrar a la vejiga son de unos 5 centímetros y bueno, el grosor que tienen que pasar para recién como que llegar
centro de la vejiga y pasar el músculo detrusor de la vejiga son como 2 centímetros. Con respecto a la irrigación del uréter, tenemos que va a haber ramas a partir de la arteria renal que van a ir irrigando su parte superior del uréter. Luego tenemos también ramas de las arterias gonadales, también ramas que surgen de la aorta. También vamos a tener ramas de la arteria ilíaca interna y por último ya en su porción por ejemplo, pélvica, vamos a tener a la arteria vesical inferior. Con el drenaje vamos a ver que se da a partir por las venas gonadales y estas van a drenar hasta las venas ilíacas. A continuación vamos a hablar de la vejiga, que este va a ser un órgano pélvico, también se ubica retropúbico. Vamos a ver que su ubicación retropúbica va a variar. Obviamente va a depender como del volumen de orina que esté conteniendo, porque a mayor volumen, obviamente ya va a pasar ya por encima o sea, se va a encontrar su altura superior al pubis. También la forma es variable, pero más o menos se le denomina como en forma como de un barco que va, porque tiene 4 caras. Su diámetro va de 12 por 9 a 7 eh, más o menos cuando está medianamente llena y su capacidad normal que es de 150 a 250 cc, pero cuando hablamos de una capacidad fisiológica máxima ya puede llegar hasta 300 a 500 cc. Con respecto a sus caras, tiene 4, como dije, es la cara superior, tiene 2 caras interolaterales y la base. La cara superior va a estar en relación con lo que es el peritoneo parietal. En el caso del varón, va a estar muy relacionado con lo que es el colon sigmoideo y en el caso de las mujeres está más relacionado con lo que es el útero. Por eso también se va a formar lo que son los fondos de saco. En el caso del varón, tenemos el fondo de saco prevesical y el fondo de saco recto vesical. En la mujer, igual el prevesical y también ya no sería con relación al recto, sino con el útero, sería el fondo de saco vesicuteral o uterovesical. Em, con respecto también a las caras interlaterales, vamos a ver que se va a ocupar todo este espacio retropúbico, donde acá va a estar lleno de lo que es grasa retropúbica y también el plexo retropúbico, como lo podemos ver acá, y que incluso toda esta grasa se va a ocupar incluso hasta sus caras laterales, ¿no? De la vejiga. Em, También tenemos acá lo que es una fascia prevesico-umbilical, que anterior a esta se va a ubicar la fascia transversalis y estas van a formar este espacio retropúbico hasta la altura a nivel del ombligo. También tenemos los ligamentos puboprostáticos, que tendríamos el interno y el externo. En caso de varón se denomina así, en mujeres se les denomina pubovesical. También tiene relación con lo que es el piso pélvico, que bueno, este se va a encargar como de sostener tanto todos los órganos de la pelvis para que no desciendan más de lo normal. Y por último, vamos a ver que cuando se unen estas 2 caras interlaterales, van a formar lo que es el vértice, y de este vértice surge lo que es el uraco. Y bueno, luego tenemos la base, que va a variar en mujeres y en hombres. En hombres vamos a ver que tenemos primero lo que es la ampolla del conducto deferente, eh, y debajo tenemos la vesícula seminal, y más abajo tenemos la próstata. En caso de las mujeres, vamos a ver que su relación de la base va a ser más con lo que es el cérvix y con lo que es la vagina. Con respecto a la irrigación y el drenaje, tenemos que sus ramas se originan, principalmente son lo que es la arteria vesical superior y la arteria vesical inferior. La vesical superior se origina a partir de la ilíaca interna, es una de sus ramas que surge, y bueno, va a irrigar la porción superior de la vejiga.
Y luego tenemos la arteria vesical inferior, que también es otra rama también de la ilíaca interna, que bueno, va a estar irrigando su porción inferior. Y en el drenaje tenemos lo que son igual estas venas que al final van a desembocar en lo que es la vena ilíaca interna y con eso nos lleva hasta las venas ilíacas, ilíaca común y de ahí a la vena cava inferior. Bueno, en conclusión, sabemos que la vascularización renal va a presentar una organización segmentaria precisa y es importante entenderla para ver la irrigación del parénquima y también su importancia clínica de las arterias segmentarias. También sabemos que la nefrona constituye la unidad funcional del riñón, su organización y la diferenciación entre las nefronas corticales y yuxtamedulares que permiten la relación anatómica con función renal. El conocimiento de los estrechamientos fisiológicos del uréter y de sus relaciones anatómicas es fundamental para comprender la localización de la obstrucción por cálculos renales. Bueno, estas son las referencias que usamos. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Listo, muchas gracias chicas por la ponencia. Espero chicos les haya servido un montón. No sé si tienen alguna consulta o alguna pregunta. Pueden escribirlo por el chat o pueden levantar su manito. Vamos a dar 2 minutitos para ver si hay alguna pregunta o alguna consulta. No se olviden, chicos, de que el día de mañana seguimos con la jornada de ciencias básicas en colaboración con SOSEMI y la Universidad Norbert Wiener. En el caso vamos a hablar de fisiología renal, que va a estar a cargo de los ponentes José Valentín Herrera Salazar y José Carlos Grados Pinto, que son de la Sociedad de SOSEMI. Entonces no se la vayan a perder. Su ponencia va a ser a las 6:30 de la tarde. Ya va a ser por vía Meet. Lo van a pasar por el grupo de WhatsApp para que estén atentos. Bien. Bueno, chicos, viendo de que ya no hay más preguntas, pues espérenme un momentito, voy a mandar el post-test por el chat de la reunión. Un ratito, por favor.